Las imágenes que están viendo en su pantalla son parte de un video que circuló en redes sociales y recorrió todo el mundo, dejando horrorizadas a millones de personas. Y es que Irina, una joven ucraniana que había llegado a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades, fue atacada en el transporte público. Una persona que no la conocía y con la cual ni siquiera había cruzado una palabra, decidió que tenía la potestad de quitarle la vida enfrente de muchas personas. Las imágenes recorrieron todo el planeta y causaron tremenda indignación. Pero ¿quién era la persona que le quitó la vida a Irina? ¿Quién era Irina? Y el porqué de los actos de este hombre lo podrán descubrir en este video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Irina Zarudska. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hola chicos, antes de empezar con el caso les quería comentar que también pueden escuchar ya todos mis videos en la plataforma de Spotify. Los tendrán en versión video y también en versión solo audio para que puedan estar al día donde quiera que estén. Ahora sí, demos inicio al video. Irina Zarudska nació el 22 de mayo de 2002 en Ucrania. Era hija de una mujer llamada Ana y de un hombre llamado Stanislav, quienes formaron una familia unida y dedicada al bienestar de sus hijos. Irina creció junto a dos hermanos con quienes compartió su infancia y sus años de adolescencia. Desde muy pequeña, según quienes la conocieron, se destacó por una personalidad sensible y una energía contagiosa. Decían que era una niña tranquila, bondadosa y muy alegre, con un carácter cariñoso y protector hacia los suyos. Su infancia transcurrió entre juegos, actividades escolares y momentos en familia, donde siempre se mostraba muy afectuosa. Era un miembro muy importante en su familia, ya que según sus padres y hermanos, era quien los mantenía a todos unidos. Además tenía un fuerte sentido de la responsabilidad. A medida que crecía comenzó a interesarse por el arte, en especial la escultura y el diseño de ropa, y en su tiempo libre creó algunas piezas con sus propias manos. Era muy común que dedicara horas a elaborar distintos regalos y obras artísticas para sus amigos y familiares. Antes de la invasión rusa a Ucrania, Irina llevaba una vida llena de promesas y proyectos, y de hecho su pasión la condujo a estudiar y obtener un título en arte. Sin embargo, con la escalada del conflicto en Ucrania, su vida cambió para siempre. Primero tuvo que resguardarse en un refugio antiaéreo, y luego en agosto de 2022, cuando tenía 20 años, tomó la decisión de abandonar su tierra natal, en busca de seguridad y de un futuro mejor. Así huyó a Estados Unidos junto a su madre, su hermano y su hermana, y se establecieron en Carolina del Norte. La adaptación no fue sencilla, pero Irina siempre se mostró muy optimista y asumió el reto con disciplina y entusiasmo. Desde que llegó a Estados Unidos se inscribió en clases de inglés, con el objetivo de integrarse a la comunidad. Hizo amigos y comenzó a tratar de tener una vida lo más normal posible. Se aprendió las rutas del tren y comenzó a movilizarse muy bien por el lugar. Se familiarizó con los parques, los comercios y los rostros del vecindario. El primer día que le permitieron trabajar consiguió un empleo. Se presentó, mostró su permiso recién aprobado y fue contratada. Esto era en un centro para personas mayores, donde su calidez y su paciencia dejaron huella. Luego de eso también trabajó en una pizzería local. En todos estos trabajos siempre dijeron que era una persona muy responsable. También cuidaba distintos animales de sus vecinos, gatos, perros e incluso algunas aves. Según contaban las personas cercanas, tenía una sensibilidad especial, y esa vocación la llevó a soñar con convertirse en asistente veterinaria. Con el tiempo también comenzó a tomar clases para aprender a conducir, e incluso compró su primer automóvil, un logro que para ella significaba mucha libertad e independencia. Parecía que las cosas a Irina le iban muy bien, e incluso estaba pensando mudarse con su novio. Para ambos era el inicio de un nuevo capítulo, un hogar compartido y un paso a una vida tranquila. Pero el 22 de agosto de 2025 la historia de Irina cambió para siempre, en uno de los sucesos que este año más ha impactado a las personas y que incluso quedó grabado en video. La grabación comenzó como algo cotidiano, dentro de los vagones del sistema de transporte público de Charlotte, donde ella vivía.
Al comienzo, la escena refleja la rutina de un viaje cualquiera. Hay muchos pasajeros sentados, cada uno sumergido en su propio mundo, algunos distraídos revisando el teléfono, otros durmiendo y algunos simplemente mirando por la ventana. Alrededor de las 9:50 de la noche, la joven se subió. Venía de trabajar de la pizzería y aún llevaba su uniforme puesto, además de unos audífonos con los que estaba escuchando música. Hay que destacar aquí que aunque Irina ya tenía su propio vehículo, todavía estaba terminando las clases de conducción y por eso utilizaba el transporte público. Ella tomó asiento en un vagón que parecía tranquilo como lo haría cualquier persona en un día común. Tenía su mirada fija en su celular y parecía muy inocente. Justo detrás de ella, a tan solo unos centímetros, viajaba un hombre. Este llevaba puesta una sudadera roja con capucha y se movía de manera inquieta. Según el video, no hubo interacción previa entre Irina y esta persona, y apenas si cruzaron alguna mirada. Durante algunos minutos la calma parecía reinar en el vagón. Nadie asumía lo que iba a suceder. 4 minutos después de que el tren iniciara su recorrido, la cámara captó algo con claridad. El hombre que estaba detrás de Irina se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña arma. Se levantó de su asiento, se inclinó hacia ella y sin previo aviso la atacó al menos 3 veces. Una de las heridas fue en la zona del cuello. Durante unos instantes la joven se quedó en shock. Se tocó la ropa, se cubrió el rostro con las manos y finalmente se desplomó. Algunos pasajeros retrocedieron rápidamente y otros simplemente se quedaron congelados o incluso indiferentes. La escena se tornó de confusión inmediata y la joven perdió la vida ahí mismo, en medio de un tren repleto de cámaras y de testigos. Mientras tanto, este hombre, después de atacar a Irina, se alejó de su asiento y comenzó a caminar por el vagón. Algunos lo miraron atónitos mientras avanzaba con una calma inquietante. Se desplazó hasta el otro extremo del lugar, dejando rastros de sangre en el piso. Se quitó la sudadera y continuó moviéndose con una rutina calculada y firme, como si nada hubiese sucedido. Luego de esto, un pasajero corrió a alertar al personal del tren, mientras otros ya se acercaron a auxiliar a la joven. Uno de ellos incluso se arrancó la camisa y la presionó contra las heridas de la joven, pero para ese momento ya era demasiado tarde. El tren siguió su recorrido unos instantes más, pero el agresor no logró huir. Fue detenido de inmediato al bajar en la siguiente estación, cuando aún portaba el arma con la que le había quitado la vida a Irina. Esto permitió que las autoridades la aseguraran como evidencia clave mientras lo ponían bajo custodia. El hombre fue identificado como de Carlos Brown Jr., de 34 años. No tenía hogar y además poseía un extenso prontuario criminal. De Carlos se sabe que nació en Estados Unidos en 1983 y creció en el estado de Virginia. Su infancia transcurrió en un entorno marcado por la inestabilidad, tanto social como personal, y esto influyó mucho en su desarrollo y en las dificultades que enfrentó desde temprana edad. Se supo que de joven estuvo vinculado a problemas de conducta que lo acercaron rápidamente al sistema judicial, acumulando un gran historial de cargos por posesión de sustancias prohibidas, resistencia a la autoridad y conducta violenta en espacios públicos. Todos estos incidentes se registraron a lo largo de distintos años en Virginia y Carolina del Norte, estados en los que vivió largos periodos. Con el paso del tiempo su historial se fue agravando. Se le vinculó con casos de robo y de hurto menor, sumados a episodios de amenazas y agresiones físicas. Todo esto no eran hechos aislados, era un patrón de comportamiento reiterado, y en varias ocasiones recibió condenas cortas, multas y largos periodos de libertad condicional, pero nunca algo que realmente ayudara a que esta persona o se reinsertara en la sociedad o dejara de ser un peligro para todos. Y es que para mediados de la década de los 2000, de Carlos ya acumulaba tantos arrestos que lo situaban en la categoría de reincidente habitual. Los documentos judiciales muestran que había pasado mucho tiempo en cárceles locales y en programas de rehabilitación sin lograr cambios en su comportamiento. Ya para 2010 sus registros incluían delitos como robo a mano armada, allanamiento de morada, asalto, agresión y algunas violaciones de órdenes judiciales, casos de acoso y comportamiento errático. En total acumulaba 14 arrestos previos antes de quitarle la vida a Irina. Sin embargo, no permanecía de manera prolongada en prisión, ya que muchas de sus condenas eran reducidas o resultaban en una libertad bajo fianza. Es más, cuando este hombre le quitó la vida a Irina, estaba en libertad bajo fianza,
había salido el 21 de enero de 2025, solamente 7 meses antes, cuando una jueza decidió otorgarle una fianza sin dinero, bajo la promesa de que acudiría a una próxima cita en la corte. Como podemos intuir, las imágenes de Irina siendo atacada por este hombre comenzaron rápidamente a viralizarse en las redes sociales. Y es que el sistema de tránsito del área de Charlotte publicó el video editado para no mostrar toda la crueldad del hecho. Obviamente muchas personas comenzaron a verlo y todos quedaron completamente conmocionados. Había una pregunta que todo el mundo se repetía y parecía no tener respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué aquel hombre había arremetido contra la vida de Irina? Después de eso, la historia de Irina comenzó a conocerse en las redes sociales y evidentemente todo el mundo se sintió muy dolido por el hecho de que ella estaba escapando de una escalada de violencia en su país por un conflicto bélico y había llegado a Estados Unidos buscando paz, una paz que lamentablemente no había encontrado. También se generó una crítica inmediata hacia la indiferencia de los 3 pasajeros que estaban junto a ella y presenciaron el ataque. Ninguno gritó ni tampoco la auxilió, simplemente permanecieron concentrados en sus propios asuntos y preocupados por su propia seguridad. Con todo ese trasfondo se encendió el debate en las redes sociales. ¿Cómo podía este hombre estar en libertad con un historial tan extenso? ¿Cómo el sistema judicial había podido fallar de una manera tan catastrófica, dejando que un hombre con ese tipo de prontuario estuviera en libertad? Además, también se dejó otra falla al descubierto: los protocolos de seguridad en el transporte público. Se puso en evidencia que las medidas existentes para proteger a los pasajeros eran insuficientes y la capacidad de supervisión y de respuesta ante estas situaciones no era adecuada. De hecho, esa noche de Carlos ni siquiera había pagado su boleto para subirse al tren, simplemente abordó sin que nadie lo notara, y en aquel vagón no había personal de seguridad presente. Aunque el sistema de transporte confirmó que ellos cumplían con los protocolos establecidos, quedó claro que esa noche se había dejado a Irina prácticamente expuesta a su agresor. Días después de la difusión de las imágenes, comenzaron a circular también otros fragmentos y testimonios que revelaban un detalle muy inquietante. Mientras de Carlos caminaba por el vagón tras el ataque, había dicho en voz alta y repetidas veces la frase: "Atrapé a esa chica blanca". Como ya se han podido dar cuenta en las imágenes, de Carlos es un hombre negro. Aquel comentario fue interpretado por muchos como una señal de motivación racial. En redes sociales, los usuarios y analistas comenzaron a preguntarse si la identidad de Irina, una joven blanca y refugiada ucraniana, había influido en el ataque. Mientras las redes sociales ardían y los medios locales cubrían cada detalle del caso y su indignación iba creciendo, los grandes canales de televisión de Estados Unidos decidieron guardar silencio. Algunos apenas si mencionaron el caso de Irina, en breves noticias, en notas muy cortas y sin títulos destacados ni un análisis profundo. Esta omisión no pasó desapercibida, y algunos periodistas independientes y usuarios en las redes comenzaron a preguntarse por qué el crimen de esta joven no tenía atención, así que acusaron a distintos medios de invisibilizar el dolor de algunas personas. La crítica rápidamente se volvió política, y los líderes del Partido Republicano de Estados Unidos aprovecharon la oportunidad para señalar el silencio de algunas figuras estatales que no se pronunciaron en torno al crimen. Este silencio fue visto como un encubrimiento deliberado y reprochable. Durante una conferencia de prensa, algunos líderes locales criticaron duramente el sistema judicial y afirmaron que Irina había perdido la vida por la falta de acción de las personas que debían ejecutar la ley. La reacción escaló rápidamente y se convirtió, como ya dije, en un campo de batalla político. Incluso acusaron al exgobernador del estado de intentar despolitizar el caso y calificaron el crimen como una consecuencia de las políticas permisivas con el delito. Incluso el presidente de los Estados Unidos describió el ataque como horrible y responsabilizó a las personas del Partido Demócrata por poner a criminales por encima de personas que él llamó inocentes. Incluso se refirió al hombre que había acabado con la vida de Irina con la palabra animal. Y mientras el país debatía sobre estas políticas, la seguridad y los medios, quienes conocieron a Irina solamente querían despedirse de ella. Sus familiares se mostraron devastados y a través de un comunicado expresaron que estaban destrozados,
que habían llegado a aquel país buscando paz y seguridad, pero en cambio a Irina le habían arrebatado la vida. Agregaron que no querían que ninguna familia pasara algo así y que su prioridad era que el responsable del crimen nunca saliera libre. También exigieron una investigación a fondo, específicamente de las fallas de seguridad en el tren, hasta el rol de los vigilantes y la supervisión del sistema de transporte. Muchas personas que conocían a Irina lamentaron su pérdida y también mostraron mucha consternación. La madre y los hermanos de la chica organizaron una ceremonia íntima para despedirse de ella 5 días después del ataque. El padre de Irina no pudo asistir ya que todavía vive en Ucrania y por estar en edad de combate tiene prohibido salir del país. Su ausencia evidentemente representó otro golpe para su familia ya devastada, ya que el hombre se había mostrado muy afectado por no poderle dar el último adiós a su hija. La embajada de Ucrania se ofreció a repatriar el cuerpo de la chica, pero su madre decidió que Irina se quedaría a descansar en Estados Unidos, ya que era el país que habían elegido como refugio. Rápidamente en las redes sociales volvieron a hablar de Irina, esta vez con fotografías, pinturas y también con varios recuerdos de ella. Muchas personas querían recordarla en su mejor versión y no con las últimas imágenes que se habían visto de ella. El novio de la chica también expresó su dolor públicamente. Ya el 28 de agosto, 6 días después de los hechos, se filtró un audio estremecedor, en el cual De Carlos relata su versión de los hechos. Aunque su razonamiento reveló que tenía un estado mental profundo alterado, también se sabe que era consciente de lo que estaba haciendo. Durante una llamada telefónica con su hermana desde la cárcel, el hombre no admitió una responsabilidad directa. En cambio, afirmó que unos materiales dentro de su cuerpo eran los que habían atacado a Irina. You know that's not me. I'm talking about just for no reason. But since they did that, now they gotta investigate the material in my body you're supposed to. Since they want to do all that, now they gotta investigate. La hermana del hombre, llamada Tracy, desconcertada, le preguntó por qué había elegido a la joven como víctima, y él le respondió que cuando se dirigía al tren rumbo a un hospital, sentía que ella le estaba leyendo la mente. She's from the Ukraine, she's from Russia, and you know they had a war going on against the United States. So I'm just trying to understand, out of all people, why her? I don't have nothing. They just lashed out on her. That's what happened. Whoever was working the material, they lashed out on her. En otro momento de la conversación, el hombre asegura que no conocía a Irina y que nunca le había dirigido la palabra. Insistió que las autoridades debían investigar qué tipo de exposición había recibido su cuerpo y comentó que se había lastimado la mano al cometer el crimen. En conversaciones con distintos medios, la hermana del hombre dijo que él sufría de esquizofrenia paranoide y que tenía la creencia que el gobierno le había implantado un chip en el cerebro. Aseguró que él no debería haber estado en la calle, pero que durante años la familia intentó hospitalizarlo sin éxito. Por su parte, la madre de De Carlos también compartió públicamente la situación, asegurando que desde joven su hijo tenía comportamientos erráticos que los habían alertado, y que incluso escuchaba voces que lo atormentaban. Supuestamente este comportamiento había empeorado significativamente desde 2022, una vez salió de la cárcel por uno de sus delitos. Su madre lo describió como alguien que ya no parecía el mismo después de esa salida de prisión. Dijo que se había vuelto agresivo, con dificultades para hablar y sin capacidad de conservar un empleo. Eso sí, a pesar de que supuestamente tiene un estado mental complicado, los tratamientos de Carlos fueron breves y nunca se mantuvo bajo supervisión constante. Eran sus familiares los que tenían que lidiar con comportamientos cada vez más agresivos. Según comentó su propia hermana, incluso la atacó a ella. Dijo que también el hombre mordía puertas y reaccionaba violentamente en contra de sus padres. Madre e hija contaron que el hombre las amenazó, acusándolas de conspirar en su contra y asegurando que estaban siendo víctimas de trata por parte del gobierno. También se supo que en enero de 2015 el hombre había llamado varias veces al número de emergencia de la policía, asegurando que tenía un chip que controlaba su cerebro. La policía había respondido a estas llamadas e incluso fue arrestado, siendo acusado de uso indebido del sistema de emergencias. En lugar de trasladarlo a un hospital psiquiátrico, fue liberado. Además de eso, también unos años antes un juez había pedido que se le realizara una evaluación de competencia mental, pero esta evaluación nunca se realizó. Según la madre de Carlos, ella intentó ingresarlo a distintos centros psiquiátricos de larga duración,
pero no podía hacerlo porque no tenía la custodia legal y él no aceptaba entrar por su propia cuenta. Según tanto la madre como la hermana de este hombre, el crimen de Irina podía haberse evitado si las autoridades hubieran actuado ante los signos de deterioro mental del hombre. En medio del dolor y la indignación, la jueza que lo liberó comenzó a concentrar todas las miradas y se comenzó a enfrentar a distintos rumores. Y es que su última decisión respecto a este hombre quedó bajo intenso escrutinio. Como ya sabemos, lo dejó libre en una fianza sin dinero, y evidentemente esta no era una medida que se tenía que aplicar a un delincuente como él. Incluso se dijo que esta jueza tenía vínculos con distintos centros de tratamiento mental y rehabilitación, y que podría haber estado involucrada en operaciones que beneficiaban o tenían relación con casos de salud mental. Pero quizás lo que más sorprendió a la opinión pública fue un dato que no surgió de los medios, sino de investigaciones realizadas por personas independientes. Supuestamente, según estas personas, la jueza que tomó la decisión de dejar libre a De Carlos no posee un título de abogacía. Y aunque esto es legal en algunos tribunales menores de Carolina del Norte, la revelación generó un gran impacto, ya que para muchos una persona sin formación jurídica no debía tener autoridad para poder juzgar a individuos con antecedentes tan graves. Debido a esto se ha pedido la suspensión de esta jueza y una investigación exhaustiva de su historial. Ya el 9 de septiembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una ampliación de la investigación y una presentación formal de cargos federales en contra de Carlos, además del cargo de asesinato en primer grado que ya se le había impuesto en el momento de su detención. Al hombre se le acusó de causar la muerte de alguien dentro de un sistema de transporte público. Esta imputación forma parte de las leyes federales que protegen a las personas que utilizan estos medios de transporte y permiten que el gobierno federal actúe directamente sin poner en riesgo la seguridad de nadie. El fiscal federal del distrito explicó que el crimen de Irina iba más allá de un hecho aislado, porque no solo cobró su vida, sino que también generó miedo en toda la comunidad y atentó contra el derecho de los pasajeros a viajar en sistemas de transporte sin temor a perder la vida. La acusación marcó un giro decisivo en el caso. Ahora De Carlos está enfrentando su juicio y puede tener una condena de cadena perpetua sin libertad condicional o incluso puede también enfrentarse a la pena de muerte, la cual todavía está vigente en el estado de Carolina del Norte. La fiscalía estaría investigando todos los cargos posibles disponibles y quieren acusarlo de todos los delitos posibles. El día que estamos terminando esta investigación, a mediados de septiembre de 2025, todavía no hay más información sobre cómo se llevará el proceso de Carlos. Seguramente este será un juicio muy esperado e incluso puede que sea televisado. Realmente muchas personas siguen pidiendo justicia por Irina y su familia. Muchos la ven como una joven que huyó de un lugar en el cual podía fácilmente perder la vida, para terminarla perdiendo en un sitio donde se sentía segura y donde ella pensaba que tendría un futuro brillante. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante por las imágenes que se tienen de él y evidentemente porque Irina venía, como ya dijimos, de un país en conflicto, de un país en guerra en el cual pues podía perder la vida en cualquier momento y al final terminó perdiéndola en un sitio donde, según ella, iba a estar segura, iba a poder rehacer su vida y hacer muchas cosas. Irina estaba intentando adaptarse a la cultura y a la sociedad estadounidense, había encontrado un trabajo y estaba tratando de salir adelante, pero su camino se cruzó con el de una persona que sin mediar palabra la atacó y terminó en un segundo con sus sueños e ilusiones. Ya veremos qué sigue sucediendo y obviamente les traeremos todas las actualizaciones. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.